11 de la mañana con 37 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Momento de recibir aquí en el estudio al diputado doctor Darío Pérez. Un gusto que nos visite otra vez, diputado. Bueno, después de muchas idas y venidas, de muchas discrepancias en torno a, bueno, el tema de la reforma de la Caja Militar, el Frente Amplio no la podía aprobar porque le faltaba el voto del diputado Pérez. Bueno, se habló con Darío Pérez dijo, si no se contemplan los cambios que yo propongo, no voy a votar la reforma. Lo llamó el presidente de la República, Suárez y Reyes, al revés. Yo le pedí. Le pidió, pero bueno, el presidente dijo, venga Darío, vamos a hablar. Y de esa conversación surgió un entendimiento, un acuerdo. Sí. ¿En qué se basó ese entendimiento? ¿Qué pasó ahí? Y particularmente antes de entrar directamente en lo que fue esa reunión, Sí. te diré que mi principal crítica era el no haber llegado a un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque los resultados de todo lo que tiene que ver con previsión social, con Fuerzas Armadas, con determinadas cosas que tiene el Estado, necesita de políticas de Estado duraderas. Fíjate tú que estamos un año antes de las elecciones. El próximo Parlamento no sabemos cómo va a ser, pero se supone que no va a haber mayorías parlamentarias de un solo partido. Las que se puedan hacer van a ser por una coalición o entendimiento. Y se estaban votando cosas de las que el 50% al día de hoy no estaba de acuerdo. Entonces quiere decir que el año que viene o el otro ya la van a estar reformando lo que estamos haciendo hoy, cuando esto empieza a dar resultados allá por el 2040. Fíjate tú por lo que estábamos hablando, por cosas que dan resultados en el 2040. Entonces había que tomarse un tiempito para estudiarlo. El resultado fue que, si bien hubo una comisión bicameral, no institucional, digamos, una comisión bicameral del Frente Amplio, que estudió el tema durante 5 meses y que lo promovió en el Senado y lo aprobó, la ley tenía errores importantes, conceptuales. Y en primer lugar, una de las cosas que podía llegar a provocar era que había gente que no llegara a la causal jubilatoria. ¿Por qué se da eso? Por la edad de ingreso y la edad de retiro obligatorio. No llegaban a computar nunca los años. Y eso especialmente sensible en el área de sanidad militar, donde se puede dar concurso hasta los 40 años. Entonces, de acuerdo al grado en la que tú te retiras, esa gente, esos profesionales que entran antes de los 40 años, tampoco nunca les da para jubilarse. Y se quedan en Pampa y la Vía. Está bien, tú dices, puede acumular, pero ellos eligen estar en ese lugar, en el caso de sanidad militar, a una sabienda de que van a ganar menos que salud pública y que van a ganar menos que... O sea que es casi una elección, particularmente en el caso del hospital militar, por toda la cuestión académica que hay ahí, y el importante desarrollo de determinadas áreas, como la cámara hiperbárica, como los trasplantes hepáticos, como toda una cosa muy respetada en el ámbito académico. Junto con eso, había otro tema que era lo que se llaman los actos de servicio. El Senado no tenía, el proyecto que salió del Senado no tenía en cuenta los actos de servicio, y esto significa que cuando vas a una cuestión peligrosa, de alguna manera te sientes respaldado de que si te mueres o eventualmente quedas con una discapacidad por todas las cosas tareas peligrosas que deben de realizar, un helicóptero que entra al mar, una maniobra, explosivo, en fin, 10.000 cosas, de alguna manera tu familia va a quedar protegida. Y eso un poco quedaba desaparecido. Pues, la reforma en sí es muy compleja, sobre una estructura compleja como la estructura del Ministerio de Defensa. Todavía quedaron bolsones que va a haber que solucionar de alguna manera, y situaciones que necesariamente va a haber que hincarle el diente porque afecta la vida de mucha gente. De todas maneras, la otra cosa que era importante era la afectación socioeconómica que tenía los efectos de la reforma, porque las reformas actúan sobre los seres humanos. En este caso, las leyes actúan sobre los seres humanos. Y es que la conformación socioeconómica de las Fuerzas Armadas en clase y soldados es de una gran pobreza. Tan es así que el 40% de los soldados y clase viven por debajo de la línea de pobreza. El 60% viven en asentamientos.
y sobreviven, digamos, con una quinta parte de la canasta familiar. No tienen horas extras, no tienen 8 horas, no tienen licencia, salario vacacional. Trabajan 30 horas semanales más que el resto de cualquier trabajador. O sea que por cada año es 1 año y medio que trabajan. Cuando llegan a los 30 años, después pagan hasta los 36 en el Montepío. Es decir, estamos hablando de los funcionarios públicos peor remunerados. De los peor remunerados. Si tú, cuando llega el retiro, los bajas más, todavía de lo poquito que ganan, los lleva a esto a ser más pobres. Y a los que todavía no están en la línea de la pobreza, por debajo de la línea de pobreza, a ser más pobres. Y yo pensaba, digo, pero la izquierda no puede hacer eso en mi país, hacer que haya gente más pobre cuando nos vanagloriamos de haber sacado a mucha gente de la pobreza, haber rebajado los índices de gente que está en la indigencia, etcétera, etcétera. Esto no es contradictorio. Y con esa cosa me fui, como no lograba en la bancada cambiar esas cosas, fue que pedí una audiencia al doctor Tabaré Vázquez, y ahí con los números y con las cosas los defectos que encontraba, de alguna manera el presidente accedió a hacer esos cambios que generan que una parte importante de soldados y clases no se vean tan afectados por lo que se llama el régimen transitorio. Pero era tan compleja la reforma que el régimen transitorio, que era casi igual que la reforma, no afecte sobre todo a clases y soldados. Y después se dio una discusión ahí porque otros integrantes de la bancada querían rebajar la tasa máxima, digamos, de 110 a 101.000 pesos, que yo les decía, pero no me comprendían. Pero los que llegan a eso son muy poquitos desde el punto de vista pecuniario, para el servicio es muy poco. La cuestión es que con las reformas del caso, finalmente se pudo aprobar una reforma que es necesaria. Nadie decía que no era necesaria, sino las cosas que iba a generar y el enfoque que se le daba, y particularmente ya dijeron, dicen, cuánto cambie el próximo gobierno, le vamos a meter mano, dijeron integrantes de la oposición. Y todo eso por no conversar y por no llegar a acuerdos mínimos, porque en algún momento iba a llegar a un acuerdo en cuanto a la visión. Pero esas son cosas que yo creo que uno va agarrando con los años. No ponerte duro acá solamente en esta posición, cuando en realidad tú tienes que mirar un trecho tan largo con visión de Estado más que de partido, ¿no? Está bien, de esta manera entonces el presidente comprendió, con toda la exposición que hizo el diputado Pérez. No me la llevó toda, estudió en detalle el tema, ¿no? Digo, sí. Eso es importante señalarlo. No le llevó la parte en todo, pero bueno, de alguna manera se destrabó una parte importante, esa situación. Una parte importante, sí. Pérez, hay también por este tema, el diputado Pérez, otra vez en el Tribunal de Conducta Política. No, por Amplio. Tiene varias. Ya no me lleva. Tiene una lista. A ver, llegó el diputado Pérez. Bueno, tenemos una lista de cosas. Sí. Ahora, usted se enojó y en algún momento dijo que, por ejemplo, uno de los casos que tiene el Frente Amplio, el Tribunal de Ética, es el caso Sendik. Y bueno, por allí salieron algunos encumbrados dirigentes del Frente Amplio, incluyendo el propio presidente Javier Miranda, a hablar de todos los casos en general. Y usted dijo que está en el Tribunal de Conducta Política por una cuestión de desobediencia. De desobediencia, no por sabandija. Sí. O sea, tilda de sabandija a Sendik. La pregunta es la siguiente. Y yo qué sé, yo le digo como en el barrio, ¿no? Sabandija, un término además añoso, ¿no? La pregunta es la siguiente. Se ha dicho que el Frente Amplio no puede empezar una campaña electoral sin tener resueltos los problemas del Tribunal de Ética, que son varios. Seguimos avanzando, la campaña ya está lanzada definitivamente, y el Tribunal de Ética del Frente Amplio sigue sin pronunciarse sobre todos estos casos. Eso por no actuar en el momento justo. Está bien, y el momento justo ya pasó, pero sigue pasando el tiempo. ¿No se hipoteca la chance del Frente Amplio desde el punto de vista de que la credibilidad quede severamente dañada? Tengo la misma opinión que tú, en esa pregunta asertiva que haces. Yo creo que el compañero Sendik debería dar un paso al costado, hace mucho tiempo ya, y haber desaparecido de la faz pública, y que el Frente Amplio debería haber tomado una resolución ya, que yo le planteé hace 2 años atrás, en el momento que cuando fui a entrar al plenario me gritaban traidor, bla, bla, bla. Ahora todos hablan,
Pero ahora todos hablan porque miran para Brasil, ven lo que pasó, la actitud que tomó el pueblo brasilero en respuesta a elementos de corrupción, no solamente de eso, de cierto hartazgo, digamos, de determinadas condiciones. Y bueno, recién ahora se dan cuenta de la magnitud que tenía el problema y que pone en riesgo. Sí, es un muy mal mensaje. Yo le decía el otro día en otro medio de prensa, digo, pero ¿qué valores son haber falseado un título? ¿Qué valor tiene utilizar un dinero que no te corresponde en beneficio propio? ¿Qué visión tiene, que podría ser más discutible, la mala gestión que se realizó en un ente como ANCAP? Eso no es una buena presentación para una próxima elección, ¿no? Parecería que es más grave la cosa, porque lo dijo el propio Astori. Hay un fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio en torno a Sendik, y dice que hay conductas que son inadmisibles. Pese a eso, bueno, Sendik salió a hacer declaraciones de que muchos dicen, si yo fuera Sendik, dice, pero Sendik soy yo y yo voy a seguir adelante y voy a ser candidato al Porque hay Senado. sectores dentro del Frente Amplio que de alguna manera lo protegieron. ¿Y por qué no puedes alcanzar determinada cantidad de votos dentro del plenario? Porque, entre comillas, hay bases que no suelen ser independientes, porque esas independientes ya hace años que no existen, que pertenecen a determinados sectores. Y a veces hacen las cosas que los sectores le piden, pero que no hacen los sectores. ¿Sí? Tienen de mandadero, de chivo expiatorio. ¿Y por qué es así? Y alguien lo tiene que decir. Y ¿sabes qué? Por esto a mí me están crucificando, por esto que yo te estoy diciendo ahora. Me deben estar pinchando como en el vudú, ¿viste? Pero ¿qué es así? Porque, y mira, yo te doy un ejemplo. Cuando nosotros presentamos de precandidato al Pato Mier de 33, que era nuestro compañero, que era el diputado del Frente Amplio 33, para tener una opción que representara el interior y todo, eso dentro de la elección interna del Frente Amplio, los grupos no se animaron a votarlo, a no votarlo. Entonces mandaron a las bases. Y las bases dijeron, no, a no lo votamos, pues está en el tribunal, estábamos juntos en el tribunal de conducta política. Y él desapareció política. Semproni también. Sí, y entonces él no pudo ser candidato porque una parte de las bases no lo votaron. Pero en otra presentación anterior, algunos grupos tampoco lo habían votado, pues fueron 2 veces que nos proscribieron, digamos. Y bueno, a veces mandan, y esto que yo te estoy diciendo, ¿sabes cómo? Algunos están erizados. Pero es la pura verdad, yo no estoy diciendo algo que no sea cierto. Darío Pérez lo sabe y el Frente Amplio lo debe saber, que la actitud que ha tenido el diputado Pérez de ser franco, yo estuve leyendo en algunas noticias los comentarios de los lectores, están de acuerdo, eso quieren de un legislador, que más allá de lo que le mandate a su fuerza política, actúen de acuerdo a su ideal, saber y entender, y si se tienen que desmarcar de la disciplina partidaria, que lo hagan. Eso es una parte, después hay otra parte dentro de, eso es como en toda fuerza política, ¿sí? Cuando tú... Y creo que pasa en todo el mundo. Cuando tú miras hacia la orilla, porque a veces miras al vecino, no por chusma, sino para ver qué es lo que pasa, y tú dices que los kirchneristas tengan un 30% de voto en la provincia de Buenos Aires, sí, pero, es inexplicable. Entonces después, por todas las actitudes y por montones de cosas, que haya gente que esté dispuesta a votar eso y acompañar eso, y trayéndolo a esta orilla, a nuestro país, que haya gente que haga campañas en favor de alguien que tomó determinado tipo de actitudes, también es inexplicable. Eso tiene que ver con, yo creo, con la subversión de los valores, ¿no? Es lo mismo la Biblia que el calefón. El tango de ese Cambalache, que el otro día lo hice bajar porque yo no ando mucho en solamente para mirarle la letra, es tal cual un poco lo que está pasando lamentablemente en nuestra sociedad. Y no toman conciencia, porque, a ver, el Frente Amplio, la gente cada 5 años puede elegir qué gobierno quiere, ¿no? Sí. De repente está la chance de decir, bueno, eso que se dice, se agotó el modelo del Frente Amplio, la gente le da la chance a otro partido político y de última, dentro de 5 años, se puede volver a votar al Frente Amplio. Ese riesgo que se está corriendo, parecería que el Frente Amplio está por otro carril, como que no advierten de ese peligro, más allá de hablar de Brasil, que algunos dicen, ojo lo que pasó en Brasil, otros dicen, no, Uruguay estamos lejos de que pase eso.
pero estamos a un año de la elección. Y yo te diría que hay como, no me gusta usar términos en inglés, pero hay un establishment dentro de la dirigencia política que de alguna manera se tapa los ojos. Pero, por ejemplo, que te diré ayer, que a veces uno tiene oportunidad de hablar con gente que habitualmente no conoce o tomar contacto con otro tipo de personas. Ayer que anduve de gira por Colonia, entre los frente amplistas comunes y corrientes de a pie, el pensamiento es más o menos como el que emito públicamente yo. Capaz que entre los dirigentes no. Hay una distorsión entre lo que está pensando los dirigentes y lo que está pensando el pueblo frente amplista. Ahora, lo más terrible de todo esto es que yo lo digo hasta con dolor, te diría, porque me gustaría tener algo más importante enfrente. Yo no veo un modelo para el país fuera del Frente Amplio. Hay gente que puede decir este modelo está agotado. No está agotado. No, lo que pasa es que hay que hacerle cambios. El modelo ha sido exitoso en cantidad de cosas, no en todo lo que quisiéramos. No es perfecto. Pero del otro lado, cuando miro, no veo algo que me dé confianza, o que pueda rebatir, o que pueda discutir con... No, es como una respuesta a lo que hace nuestro gobierno, pero no veo un hilo conductor, no veo la columna vertebral de cómo pudiera llegar a ser un modelo llevado adelante por los partidos fundacionales. Yo no le estoy adjudicando maldad, simplemente que pensamos diferente. Y ayer hablaba con un periodista ahí en Colonia y le dijo, creo que lo que más tenemos que cambiar nosotros, por lo menos los frente amplistas, y ahí es la actitud de escucha a los demás. No todo lo que te está diciendo el otro está equivocado. ¿Pero se perdió esa característica que siempre fue identidad del Frente Amplio? Sí, se perdió, sí. ¿Y por qué? Y yo qué sé, debe ser el poder. Debe ser el poder. ¿Están anestesiados después de tantos años en el gobierno? Sí, yo creo que pienso que es eso. Con los años que yo llevo de legislador y que tuve oportunidad de estar en la oposición, y había gente con la que tú empatizas y tienes una buena relación, aunque sea de otro partido. Y siempre me acuerdo que había un viejo legislador, no lo voy a nombrar porque está fallecido. Él decía, pero viejo, digo, tú no puedes convalidar. Me decía viejo así, tú no puedes convalidar lo que está haciendo tu partido, mira esto y esto. Sí, mi hijo, dice. Me decía el rebenque a mí, porque yo era muy bravo. Dice, sí, mi hijo, dice, pero bueno, yo pertenezco al partido, que esto, que lo otro. Digo, bueno, eso que yo vi en otro partido, en otro momento, provocado por el uso del poder a lo largo del tiempo y determinadas mayorías parlamentarias, parece ser una cosa que de la que nadie está curado y en la que hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando tú observas que hay, esto es como cuando sos médico y ves los síntomas y signos de la enfermedad. Si se hace fiebre 3 días, capaz que, pero si hace 5 y hace 6 y hace 10 días de fiebre, abre los ganchos y entra a estudiar porque algo hay. Bueno, esa es la actitud que no se tiene, aunque sea de observación o de interés, de interrogación. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Que hay gente que se está quejando, ¿qué es lo que pasa acá? Que hay gente que de esto, que hay gente que te dice tal o cual cosa, si es que tú te expones. Claro, hay gente que está blindada, porque viven en una oficina, actúan selectivamente con el teléfono, entonces viven una realidad que no es la real. La real. Vaya la redundancia. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con el diputado doctor Darío Pérez.